Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ilumine en esta tarde, que nos guíe en su santísimo luz del Espíritu Santo, para que sea una clase donde Él esté presente, que sea una clase que Él dirija, que Él llene nuestro corazón, no nada más de conocimientos, sino de esperanza, de paz y de alegría en el Evangelio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dicho esto, comparto la pantalla y vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Aquí estamos. Inmaculada Concepción. Un dogma mariano muy debatido para los que no tienen fe. Los dogmas se deben de ver a través de una luz de fe. Si no los vemos a través de los ojos de la fe, no va a funcionar, porque no podemos científicamente comprobarlo, sino es de creer, de confiar. Por eso son dogmas de fe. Muy bien. Ya vimos Madre de Dios, Teotocos. Entonces, ahora nos corresponde el siguiente tema, Inmaculada Concepción. Muy bien. Inmaculada, de latín immaculatus, que significa no tiene mancha. Ajá. Entonces, Inmaculada viene del latín immaculatus y significa sin mancha, no tiene. ¿Quién la declara la Inmaculada Concepción? El Papa Pío IX, en la bula Inefabilis Deus, inefable Dios, el día 8 de diciembre de 1854. La Santísima Virgen María, en razón de su dignidad de Madre de Dios, fue desde el primer instante de su concepción preservada de toda mancha del pecado original, llena de gracia, le dice el ángel, llena de gracia. Esto supone en María ausencia de pecado, presencia de la gracia santificante, virtudes y dones y ausencia de inclinación al mal. Estos dones que Dios le da a la Santísima Madre de Dios son los máximos dones que Dios da a una persona. Y a la única que se le han dado es a la Madre de Dios. Presencia de la gracia santificante. O sea, todo le vino de Dios. Y todo eso, esa gracia que le vino de Dios, la santificó. La llevó a la santidad. Por el simple hecho de estar en gracia de Dios. Le dio Dios la gracia santificante. La llenó de virtudes. ¿Quién me puede decir las virtudes teologales? Bravo, por favor. Braulio. Virtudes teologales. Fe. Fe, esperanza. Fe, esperanza. Caridad. Muy bien. Te agarré en No, sí, fe, esperanza, caridad. Falta una, ¿no? ¿Sí, ¿Me falta una? No, son 3. Tres. Muy bien. Muy bien. Entonces la Santísima Madre estaba llena de fe, llena de esperanza, y era una mujer caritativa.
totalmente caritativo. Una preguntita. eh, Ahí dice al final, ausencia de inclinación al mal. Ajá. Significa que es, o sea, eso se lo otorgó Dios. Por supuesto, todo es obra de Dios. Ajá, Y todo pero digo, es don de Dios. Dígame. y si nosotros pidiéramos que nos diera esa gracia, o sea, ¿se la podríamos pedir a Dios? Esa es mi pregunta. Sí, pero de Dios está a quien se la da. Sí, no, claro, pero, Sí, pero digo, Aun si Él lo cuando, otorga, se la podríamos pedir en tal caso, ¿no? En el David, momento, digo, el rey David, se le piden las gracias, ¿no? Ay, el rey David pide algo cuando se convierte en rey. ¿Qué don pidió el rey David? no fue el de la Sabiduría. sabiduría, ¿eh? Sabiduría. 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 Y se le concedió. Ujú. Ahí está su respuesta. ¿Puedo yo pedir un don? Sí. Pero mucho cuidado con el don que se pide. Porque también se le otorga, pero debe de haber una reciprocidad. Y San Ignacio lo dice en la oración. Todo me lo diste y a ti lo torno. Ok. ¿Sí? Si David se le dio la sabiduría para gobernar a su pueblo, él le debe de entregar un pueblo sabio. Claro, Así. claro, ¿No? sí, sí, ya entendí. Gracias. De nada, de nada. Entonces, dice, en la teología católica se llaman virtudes teologales o virtudes teológicas, los hábitos que Dios infunde en la inteligencia. Fíjense qué hábitos: el hábito de la oración, el hábito del amor al prójimo, el hábito de la caridad, tengo el hábito de orar, y en la voluntad del hombre para ordenar sus acciones a Dios mismo. Lo que yo le decía a señora Pati. Sí, me da un don, pero ese don debe de estar dirigido a Dios, no a mí. Sí me da el don de la sabiduría, ¡ay, qué padre! Pero luego ocupará en mí, ¿no? Y ahí en Hechos de los Apóstoles está Simón, ¿no? El mago, ¿no? Que le dice a Pedro, a ver, véndeme el don que Dios te dio, ¿no? Porque yo sé hacer magia, pero lo que tú haces es otra cosa. Véndeme ese don. Y le dice Pedro, es que a mí no me corresponde ese don. Por lo tanto, no te lo puedo dar. ¿Ve? Qué bonito. Qué bueno que vamos a ir subiendo el nivel teológico. Y bueno, dice, tradicionalmente se cuentan tres: la fe, la esperanza y la caridad. Son las tres virtudes teologales. Muy bien, Brau. Tienes 10. Excelente. Muy bien, voy a compartir pantalla para continuar. Entonces tiene la gracia santificante, que esa es otra cosa, ¿verdad, Brau? Cuando hablamos de gracia santificante, hablamos de otras cosas mucho más superiores también. Las virtudes, dones, muchos dones, el don de la paciencia, los dones del Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién me lo puede decir? Los dones del Espíritu Santo. ¿Lo escucho? Los dones. Creo que el don de ciencia, el don de lenguas. No. No, esos no No, el son. don de lenguas no es. Don de la sabiduría. De la sabiduría, no del Temor de Dios. conocimiento. Temor de Dios. Fíjense, en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola nos explicaban este don de la sabiduría. El don de la sabiduría es el pensamiento con la acción. Esto es, yo tengo que tener una decisión, pero tengo que accionar al mismo tiempo. Y ese pensamiento y la acción nos viene de la sabiduría, el saber qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Eso es Entonces, sabiduría. Eso es la sabiduría de Dios.
el saber que lo tengo que hacer y cómo lo voy a hacer, pero todo dirigido a Dios Padre. Ajá. Y en ese sentido, por ejemplo, en la caridad, los judíos dicen, si mi ayuda no va a dignificar al que ayudo, mi ayuda no sirve. Porque caemos en otras cosas, no en ayuda. Y esa es la diferencia entre sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre es el conocimiento, la química, la física, la arquitectura. Es que es sabio eres, o sea, sabes hacer muchas cosas. Pero la sabiduría de Dios conlleva una responsabilidad moral, porque lo que voy a hacer yo va a topar a diferentes seres humanos. Los puedo lastimar. Y eso es muy importante. Un hombre sabio, dice el libro, difícil de encontrar. El don de la sabiduría. El otro es el don de ciencia. Conocimiento de Dios. Fortaleza. Piedad. Entendimiento. Consejo y temor de Dios. Los 7 dones del Espíritu Santo. Y esos 7 dones los tenía la Santísima Virgen por la gracia santificante. ¿Sí, verdad? Te quedaste pensando. Dime, te escucho, dime. Pero bueno, regresando al de sabiduría, ¿no? Entiendo que por gracia de Dios tienes el don, o sea, te llega el don, ¿no? Vamos a poner en la oración, pides el don, te llega el don y aquí lo tienes. Pero por consecuencia, así como lo tienes que poner en práctica, porque si no, el don no va a fluir como tiene que fluir, por decirlo así, o sea, no va a dar los frutos que tiene que dar fruto. El don tiene que dar fruto. Y ese fruto tiene que ir dirigido a Dios. Todo el fruto tiene que ir dirigido a Dios. Es que entonces, una vez que ya pones a trabajar el don, ese don por consecuencia siempre, los resultados de ese don que tú ya pusiste en práctica, debes de siempre como ofrendarlos a Dios. Sí, o sea, así lo entiendo. Te lleva, es inherente. Para que nuevamente vuelva a regresar ese don a ti. No es un ir y venir. A ti te lo da Dios, pero tú debes de hacer que ese don se multiplique. ¿Te acuerdas cuando Jesús habla de la moneda, de las monedas? A uno le dio uno, etcétera, ¿no? Entonces hubo uno que lo enterró. Ese es el don. Tienes el don de la palabra, sí, pero me da una flojera dar clases. Me da una flojera predicar el evangelio, ¿no? Pero tienes el don de convencer. No, pero aquí está bien. Oye, tienes el don de atraer jóvenes. Ay, sí, pero son bien latosos. Yo mejor aquí me quedo. Mejor yo con mis adultos, ¿no? Entonces, no, tienes el don. Dios te dio un don, pero no estás haciendo uso de ese don. El don de la oración, el don de piedad, el don de la escucha. Muchos sacerdotes no tienen el don de la escucha. No saben escuchar. Ese es un don que se debe de pedir. El don de escuchar los pecados sin juzgar. Como lo estuviera haciendo Jesús, con amor, con paciencia, con tacto, con conocimiento del ser humano. Que son dones. Pero bueno, hasta ahí, Bravo, porque no es el tema. Sí, no voy a caer en tu juego una vez más. Perdón. Sí. Una pregunta. Dígame, O sea, dígame. sí, usted mismo acaba de decir, ¿no? De verdad hay unos sacerdotes que dan su homilía que dan están tan claras que muchas veces es el enlace cuando te están hablando en el sermón, yo le digo, con la palabra de Dios y si la estás escuchando, le entiendes y hay ese enlace con la comunicación con Dios, ¿no? Así es. Ajá. Otra pregunta, o sea, como usted está diciendo ahorita, son dones que cada quien tiene en su forma de ser, ¿no? Yo era acólita era coordinadora de los acólitos de mi parroquia.
llegué a tener 13 niños. Y la verdad, bueno, yo en lo personal, yo no había reflexionado ahorita lo que usted acaba de decir. Ese don que uno tiene, yo no lo tomé así como don, ¿no? O sea, ahorita me hizo razonar en lo que yo hacía, ¿no? Enseñé a mis monaguillos a cómo tienen que colaborar en la iglesia, cómo lo que tienen que hacer en la hora de acolitar, ¿no? Entonces es una facilidad que a mí se me hace muy fácil y me he aprendido las cosas de todo relacionado con la misa, que yo no lo había visto así en esas palabras que usted lo está diciendo, ¿no? Muy bien, Sarita. Regreso con usted un momento más. Sí, hay que descubrir cada uno de nosotros los dones que Dios nos da, pero también es fruto de la oración. También es fruto de la oración el descubrir los dones. Y así como Dios le dijo a María, ¿puedes tú, aceptas? Ella dijo sí. Pero en ocasiones nos aferramos en hacer nuestra voluntad. Podemos tener el don de la amistad. Y de amistades buenas. ¿Sí? Y podemos tener muchos dones que ahorita no nos daría el tiempo, pero ya Dios dirá el momento de compartir. Ok. Vamos a continuar nuestra clase porque la verdad sí está muy, muy llena. A pesar de que si ustedes observan son 3 láminas las que estoy utilizando, no van a ser 3 láminas, van a ser muchísimo más. Entonces, el dogma de la Inmaculada se resume en estas 2 párrafos. La Santísima Virgen, en razón de su dignidad de Madre de Dios, fue desde el primer instante de su concepción, preservada de toda mancha del pecado original. ¿Cuál mancha? La de Adán y Eva, la que nos traemos todos nosotros, Adán y Eva. Y aquí vamos a ver también otras cuestiones. Entonces, no se olviden de estos 2 renglones, por favor. Preservada de toda mancha del pecado original. Esto es básico, que ustedes lo empiecen a digerir. Pareciera muy fácil, pero no. Explicarlo a alguien, a los jóvenes, por ejemplo, a un grupo de pastoral, a los feligreses en una homilía, es muy difícil. Son palabras muy elevadas. También completa con, dice, y redimida. Y redimida, ajá. Esto supone en María ausencia de pecado, presencia de la gracia santificante, virtudes y dones y ausencia e inclinación del mal. Hasta ahí vamos bien. Esto es en resumen el porqué del dogma. Porque María es Madre de Dios, porque fue preservada sin pecado desde el instante de su concepción. Y porque es la llena de gracia, presencia de la gracia santificante, virtudes y dones y ausente de inclinación al mal. Esto es el resumen que sustenta el dogma de la Inmaculada Concepción. Este es el resumen. ¿Por qué es Inmaculada? Por esto que les acabo de decir. Muy bien. Ahora fíjense, vamos a empezar ya a hablar algunas palabras que ya hemos venido manejando. Ex cátedra, por ejemplo, que ya les dije que es ex cátedra la clase pasada. La Inmaculada Concepción de María es una de las 2 únicas declaraciones ex cátedra. Hay 2 declaraciones, 2 dogmas. ¿Qué es algo ex cátedra? Es una declaración del Papa, que no tuvo necesidad de hacer un concilio, como la de Madre de Dios, el concilio que vimos, ¿no? Aquí no, aquí es ex cátedra, es una declaración del Papa. Por lo tanto, para la Iglesia Católica, se trata de una declaración infalible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le está diciendo el Papa. ¿Y quién es el Papa? El jerarca máximo de la Iglesia Católica, cabeza, sucesor de Pedro, representante de Cristo en la tierra.
Nada más y nada menos. Por lo tanto, es una declaración infalible, pues queda incluida en el magisterio extraordinario de la Iglesia. En 1848 el Papa Pío IX, formó una congregación de cardenales. Fíjense, les estoy dando el resumen de su tarea. Les voy a dar una tarea. Formó una congregación de cardenales y convocó una comisión de 19 teólogos. Cardenales y teólogos. Para que cada uno diera su parecer sobre la posibilidad de que la Inmaculada Concepción de María fuera definida como dogma. A esta pregunta, es que busco la palabra para no dar la respuesta. A este parecer, como dice aquí, su parecer, juntó su parecer, o va a subrayar, a esta acción, ¿cómo se le llama? Lo vimos la clase pasada. Cuando el Papa pregunta, cuestiona, investiga, ¿cómo se le llama a esa acción papal? No. Lo vimos la clase pasada. Y esa clase sí quedó grabada. ¿Cómo se le llama? A la acción que hace el Papa cuando hace una pregunta, cuando pide el parecer, como dice aquí, de los feligreses de la iglesia, porque los cardenales son iglesia. ¿No es cónclave? Bula. No. Bula, maestra. No, se No, llama cónclave. Census Fidei. Census Fidei. Así se llama. Lo vimos la clase pasada. Vimos que era ex cátedra, Census Fidei, etc. Vimos diferentes palabras, ¿no? Diferentes palabras. Y esto es un Census Fidei. El Papa ve un problema y empieza a preguntar, a ver ustedes, vamos a reunirnos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Cuál es su parecer? Entonces se reúne el Papa, dice aquí, el Papa Pío IX, formó una congregación de cardenales, un grupo. No llegó a ser un concilio, no un cónclave, mucho menos. Es una reunión de obispos con teólogos para preguntarles sobre la posibilidad de que la Inmaculada Concepción de María fuera definida como dogma. A esta pregunta, a esta reunión se le llama Census Fidei. A ver, voy a censar lo que dice la feligresía. ¿Cómo ven? Si hacemos dogma, la Inmaculada Concepción de María. Y empezaron a platicar y a dar su parecer. Unos que sí, otros que no. Siguiendo la propuesta de esta comisión, el Papa opinó sobre la oportunidad de esta definición dogmática. Fíjense, él nos está escuchando, pero el Papa, con el don de sabiduría del Espíritu Santo, aquí viene Raúl, la acción, el conocimiento y la acción, declara que es un dogma. Entonces dice aquí, el Papa pidió a todos los obispos del mundo mediante la encíclica Ubi Primum del 2 de febrero de 1849 su opinión sobre la oportunidad de esta definición dogmática. Census Fidei. Estoy en Census Fidei todavía. Respondieron a la consulta 603 obispos. 546 dieron su parecer favorable. Fíjense, no todos estaban de acuerdo. Fue la mayoría. Aunque aceptaban el privilegio mariano, no consideraban oportuna su definición para evitar la susceptibilidad de los protestantes. Muy pocos se mostraron contrarios. Ahora sí, ex cátedra,
que significa desde la silla papal, es un término teológico que significa enseñanza autorizada y se aplica a las definiciones dadas por el Papa. Bula es un documento pontificio que trata materias de fe, asuntos administrativos o judiciales, o concede ciertos privilegios y que está autorizado por el Papa. Una bula es papal, mediante un sello que lleva su nombre. Bula se considera una constitución apostólica por su propósito. Las constituciones apostólicas se denominan constituciones dogmáticas. Entonces, la bula es una constitución, por lo tanto, lo escrito es un dogma. Ah, ¿verdad? Lo estamos viendo. También, perdón, también pueden ser documentos pontificios que trata de materia de fe, ¿no? Así, aquí está. Es un documento pontificio que trata materias de fe. Aquí está. Ajá. Claro que sí, Anita. Por supuesto. Tú ya estás en Google. Excelente. Me encanta. Sí. Eso es lo importante. Que investiguen. Que no se queden. ¿Y qué es bula? ¿Y qué es? Ah, pues hizo usted esto. No. Investiguen. Sean críticos. Tengan un conocimiento de fe. ¿Vale? Y también dice que es que libera el ayuno a los que iban a luchar a la guerra. Ah, Eso bueno, también. te están dando un ejemplo. Te están dando un ejemplo. Okay. Por ejemplo, las personas, vamos a suponer que los católicos no comemos carne los viernes. Ok. Yeah. Pero, ¿qué pasa si no hay otra opción? ¿Nos morimos de hambre? ¿O qué? ¿Qué hacemos? Ah, no, entonces el Papa dice, a este grupo de personas se les quita esa prohibición. Y hay muchas prohibiciones en guerra sobre todo, ¿no? Que se tienen que tomar decisiones muy fuertes, muy fuertes. Hay muchos significados. Claro, por supuesto que sí. Gracias. Que no todo lo justifica, ¿no? Porque la guerra maneja mucho el fin justifica, ¿no? Sí. Pero no todo lo justifica, no todo lo justifica. Por eso el Papa ahí interviene mucho. Muy bien, excelente, muy bien. ¿Cómo vamos? Está pesada, ¿verdad? Muchos conocimientos. Ya les estoy haciendo pensar, razonar. Y eso es muy importante para ustedes en su conocimiento de fe. A lo mejor unos dicen, ¡ay, no le entiendo nada! Vuelvan a ver la clase. Vuelvan a verla, por favor. ¿Sí? Bueno, para mí sería muy fácil decirles, miren, la bula significa es esto, y este es el texto, y vámonos. Y el siguiente dogma, ¿no? Y no me voy a tardar más de 15 minutos hablando del dogma. No se trata de eso. Se trata de que ustedes lean. Me decía Lucy hace 2 clases, o la clase pasada. ¿Y estos documentos existen? Qué interesante pregunta. Porque cuando damos una clase decimos la encíclica, la bula, el dogma, y no sabemos si el laico ha leído esos documentos o sabe que existen realmente. Y nos vamos con que, ok, sí, pues está padre la bula, ¿no? Entonces yo les mandé un link para buscarlo. Este documento de Amós, aquí está la dirección, Amós, es mi maestro de maestría. Este maestro se llama el Padre Julián y se encuentra en Catedral. Y tiene una página. Él es maestro en diferentes universidades y tuve el honor de que fuera mi maestro. Es una persona muy sabia, muchísimo. Lo pueden encontrar también en YouTube. El padre se llama Julián. Entonces, ahí estamos. Y en su página yo encontré la bula. Ineffabilis Deus. Nos hizo favor ya él de transcribirla, de ponerla en bonito. Me encantó.
También la pueden encontrar en Corazones, en la página de Corazones, páginas católicas, efectivamente, ¿no? Pero esta es la bula, es un documento que está muy, muy fácil de leer. ¿Quién me hizo favor de leerlo? Por lo menos una vez. Bueno, yo saqué todo esto. Sí, Anita. Sí, me interesó, dice, al inefable Dios, cuya conducta es misericordia y verdad, cuya voluntad es omnipotencia y cuya sabiduría alcanza el límite, al límite con fortaleza y dispone suavemente todas las cosas. Excelente, muy bien. Vamos a ir leyendo. Sí, dígame, Juanita. ¿Juanita quiere hablar? No, yo leí el documento y hice un resumen, nada Ok. más. Ah, Eso es lo que perfecto. leí. Muy bien, excelente, Martita. Ahorita nos vamos con su resumen. ¿Alguien más? Sí, Tere, yo te doy las Sí. gracias porque nos aclaraste, ¿no? Que está escrito en un lenguaje, pues casi de medioevo, ¿no? Porque hay unas partes en donde parece una burla, pero de la Santa Inquisición. Entonces eso a mí me pareció muy fuerte, ¿no? Para que Sí. se escribiera en esta Constitución Apostólica. Pero bueno, gracias por esa observación, porque sí yo Sí. dije, no, está, Son pero... palabras que para nosotros ya es muy difícil de escuchar, por ejemplo, es condenado, ¿no? O fuera de la iglesia. Entonces es muy difícil ya ahorita. El Papa lo que quiere es abrazarnos y mostrar a ese Dios de misericordia, ¿no? Pero tomen en cuenta eso. Eso es un concepto histórico. Es un lenguaje de hace 2 siglos, es desde el siglo XIX, de 1854, siglo XIX, ¿sí? Donde las mujeres pues no existíamos. Ahí ubíquense. Vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar a leer la bula. No la voy a leer toda porque no nos va a dar tiempo. De hecho, ya son las 6 de la tarde. Fíjense cómo empieza. Ineffabilis Deus. Un Dios inefable, así, wow, ¿no? Y es una constitución apostólica. Ya vimos que una constitución se vuelve dogmática. Y nos dan las fechas. ¿De qué va a hablar el Papa? Sobre la Inmaculada Concepción. De eso va a hablar el Papa. Y hay una serie de numerales, ¿no? Que tienen un nombre. Se me fue ahorita el nombre de estos nombres. Se los debo. María en los planes de Dios. Primero va a clarificar cómo Dios y por qué tiene a María dentro de sus planes. Y fíjense lo que va a decir aquí. Ajá. Yo lo había subrayado, pero no me lo guardo. ¿Podría hacerlo un poquito más grande, por favor? Ah, claro que sí. Permítanme un momento. ¿Ahí está bien? Sí, gracias. De nada. El inefable Dios, cuya conducta es misericordia y verdad. O sea, Dios. Diciembre de 1800. Ajá, de 1854. O sea, Dios, su conducta de Dios desde el punto de vista papal es de misericordia y verdad. O sea, es un Dios misericordioso y verdadero, cuya voluntad es omnipotencia, o sea, máxima en todo, sobre todo, cuya sabiduría alcanza de límite a límite con fortaleza y dispone suavemente todas las cosas, habiendo previsto desde toda la eternidad. Aquí ya empieza a narrar el plan de la salvación, previsto desde toda la eternidad, la ruina lamentabilísima de todo el género humano. Dice Dios en su infinita omnipotencia, en su omnipotencia, cuya sabiduría alcanza el límite, había ya previsto, o sea, ya se había dado cuenta que el hombre, ¡capum!, iba a una ruina lamentable, que había de provenir de la transgresión de Adán
y habiendo decretado con plan misericordioso, escondido desde la eternidad, fíjense, es un plan de misericordia. El que Dios se tiene hacia el hombre desde Adán es un plan de misericordia. Pero lo tuvo escondido. Y esto lo vamos a ver por qué lo escondió. Llevar al cabo la primitiva obra de su misericordia. ¿Cuál es la primitiva obra de su misericordia? ¿Alguien me podría contestar eso? Llevar al cabo la primitiva obra de su misericordia. ¿Cuál es esa primitiva obra? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Será que es con Adán y Eva, pues, que ellos se desarrollaran ahí en el paraíso, digamos, pues para dar gloria a Dios, porque pues les había dado muchos dones y muchas gracias, ¿no? No. ¿Alguien más? Es salvarnos del pecado que cometieron nuestros primeros padres, Tere, redimirnos, ¿no? Mandarnos Redimirnos, exactamente. Redimirnos del pecado. ¿Y quién nos vino a redimir del pecado? Jesucristo nuestro Jesucristo Señor. nuestro Señor. ¿A través de quién? De María Santísima. Entonces el Papa ya va a hablar de las bases del dogma. ¿Y cuál es el punto central del dogma? La redención del hombre. La salvación del hombre. Desde Adán y Eva, Dios dijo, los tengo que salvar. Los tengo que salvar. Y habiendo decretado con plan misterioso, escondidos desde la eternidad, llevar a cabo la primitiva obra de su misericordia. ¿Cuál era? El salvarnos. El que nunca nos alejemos de Él, como bien decía Pati. El mantenernos en su gracia divina en la eternidad. Con plan escondido de los llevar con plan todavía más secreto, un plan todavía más secreto, por medio de la encarnación del Verbo. Es un plan secreto que tengo. ¿Por qué? Porque nos dio la oportunidad de voltear a Él. Y nos sigue dando la oportunidad día por día. Por eso aquí dice, cuya voluntad es omnipotencia y cuya sabiduría alcanza de límite a límite con fortaleza. No es fácil leer un documento, papá. Necesitamos tiempo y concentración y sobre todo el uso del Espíritu Santo. Porque esto es iluminación del Espíritu Santo. Muy bien, continúo. Para que no pereciera el hombre impulsado a la culpa por la astucia de la diabólica maldad y para lo que iba a caer en el primer Adán. Fuese restaurado más felizmente en el segundo. Eligió y señaló desde el principio, ojo aquí, desde el principio, y antes de los tiempos, así como que Juan está hablando aquí, ¿no? Si se les hace primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 14, más o menos. Muy bien. Y una madre, dice, para su unigénito hijo, hecho carne de ella. Qué cosa tan maravillosa. La Virgen María ya estaba predestinada desde antes de los tiempos. Cosa tan maravillosa. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía ese plan de la salvación. Digo, tengo que hacer un plan porque si no estos se me van a ir y yo no quiero perder a ninguno. Pero qué palabras tan hermosas. Antes de los tiempos, una madre para que su unigénito hijo, hecho carne de ella. ¡Wow! Escogió un ser humano
para que su Hijo se encarnara en ese ser humano. Es maravilloso lo que está diciendo el Padre. Naciese en la dichosa plenitud de los tiempos y en tanto grado la amó, fíjense, la amó, Dios la amó por encima de todas las criaturas, que en solo ella se complació, con señaladísima benevolencia. Ya vimos, ¿no? Gracias, santificante, dones, no, la tupió. ¿Por qué? Porque la amaba desde antes de los tiempos. Por lo cual tan maravillosamente la colmó de la abundancia de todos los celestiales carismas. ¡Wow! Sacada del tesoro de la divinidad. Muy, ojo aquí, muy por encima de todos los ángeles y santos. Entonces la Virgen María es hiperdulía, porque está encima de los ángeles y los santos, por disposición de Dios. Díganle algo a Dios, refútenle, ¿no, verdad? Entonces, aquí lo está diciendo, muy por encima de todos los ángeles y santos, que ella, absolutamente siempre libre de toda mancha de pecado, y toda hermosa y perfecta, manifestase tal plenitud de inocencia y santidad, que no se concibe de modo alguno mayor después de Dios, y nadie puede imaginar fuera de Dios. Imagínense en su interior ahora cuando hagan su oración a María, todos estos dones en esa persona. Imagínense la luz que irradiaba a esa niña, esa joven, esa madre, llena de la gracia santificante. ¿Qué diferencia, no? Y por cierto, era convenientísimo que brillase siempre adornada de los resplendores de la perfectísima santidad y que reportase un total triunfo de la antigua serpiente, enteramente inmune aún de la misma mancha de la culpa original, tan venerable madre, a quien Dios Padre dispuso dar a su único Hijo, a quien ama como a sí mismo, engendrado como ha sido igual así de su corazón, de tal manera que naturalmente fuese uno y el mismo Hijo común de Dios Padre y de la Virgen, y a la que el mismo Hijo en persona determinó a ser sustancialmente su madre, y de la que el Espíritu Santo quiso e hizo que fuese concebido y naciera aquel de quien él mismo procede. Las tres divinas personas presentes en la Santísima Virgen María. Pues no puede ser otra cosa que inmaculada. No necesitamos más gula ustedes y yo. Pero en ese entonces sí se necesitaba esclarecer que María es inmaculada desde antes de los tiempos. Destinada por Dios en un plan secreto divino. ¿Cuál era? La salvación del hombre. ¿Por medio de qué? De su Hijo encarnado. ¿Qué les parece? No es lo mismo escuchar nada más ya digerido el dogma que leer un documento papal. Porque nos va a llenar el espíritu y fortalecer nuestra fe e iluminar la esperanza. Dios, en su infinita bondad y misericordia, tuvo un plan secreto. ¿Cuál? La salvación del mundo. Y María fue escogida. ¿Algo? Permítame un momento. Y María fue escogida desde el principio de los tiempos. Entonces, este documento papal es una iluminación
del Espíritu Santo. Definitivamente. ¿Cómo vamos? Sí, Lucy, dígame. Hace un rato que lo leí, porque sí lo leí todo, pero lo estaba leyendo por segunda vez. Precisamente en eso que dice, me quedé pensando que, ya lo dijo usted ahorita, pero yo también lo vi, es la Santísima Trinidad. La Claro. Santísima Trinidad la elige, porque dice, la elige el Dios Padre, pero también adelantito de esas palabras, dice que Dios Hijo también la eligió. Así es. Y Aquí el está. Espíritu Santo. Entonces yo ahí dije, esta es la Santísima Trinidad. Y ahorita usted ya lo dijo. Aquí está. Entonces, Ahí está presente la Santísima Trinidad en este plan divino de la salvación. y yo me quedé así como pues, leyéndolo desde un principio, pero todavía no lo captaba. Pues como Dios desde un principio, pues Él todo lo sabe, ¿verdad? Es Dios y todo lo puede. Pues siempre ha pensado en nosotros, ¿verdad? En nosotros, Así es. cómo ayudarnos, pues sí, que estemos junto a Él para que nada nos pase, ¿verdad? Siempre nos Así es. está cuidando. Así Entonces, es. en ese pedacito, a mí me llegó mucho. Estaba leyendo por segunda vez, pero sí, eso me quedó muy grabado. La Santísima Trinidad la eligió desde el principio. Por Así eso es. ella, pues está dotada de todas esas, ¿cómo se llama? Virtudes. Dones y virtudes, por supuesto. Claro que sí. Gracias, Lucy. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí leyendo la bula? Muy bien, Tere. Muy bien, Tere, ya con la explicación que estás dando, ya como que ya va uno entendiendo lo que está uno leyendo. Muy bien. Está un poquito fuerte, o sea, como para entenderle y explicarnos bien todo tal y como lo estás diciendo. Pues sí, todavía. Al menos a mí me ha costado un poquito más de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Sí, Bravo. Debo de confesarte, me costó un poco de trabajo. No por de cierta forma, por por la redacción de la lectura. Estoy acostumbrado a lectura filosófica y entre el ente, el ser y todo eso. Entonces, ahorita que vengo leyendo que es total, en su totalidad teológico, me costó un poco hilar todas las ideas una de otra, pero es muy interesante, es muy interesante. Yo podría decir, como resumir algo grandísimo en esas hojas nada más. Sí, y pareciera como que en este primer numeral, parecía muy sencillo de la lectura, pero no. Podríamos hacer horas de café aquí sentados comentando esa lectura. Sí. Seguirían las preguntas. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Continuamos otro momentito o hasta ahí le dejamos? Ustedes díganme, son 6:04. Yo tengo una pregunta, maestra. Ah, sí, Janine, buenas tardes. Claro que sí, dígame. Buenas tardes. Bueno, reflexionando lo que nos compartió hoy, en la primera diapositiva habla de que María es dotada de virtudes y como ausente de todo mal. Pero si fue elegida desde antes, digamos, de todos los tiempos, ¿en qué momento fue, digamos, dotada de todas esas virtudes? ¿También desde antes de todos los tiempos o al momento de engendrar a Cristo? No, desde ¿O al antes. momento de su nacimiento? ¿O cada uno de nosotros formamos una pieza en la historia de la salvación. Y cada uno de nosotros fuimos ya pensados por Dios. Dice Isaías, te conocí desde el vientre de tu madre y fuiste escogido. Así dice Isaías. Pero la Santísima Virgen formó parte del plan de la salvación desde antes de los tiempos, como lo dice el Papa. Desde antes de los tiempos.
ella ya estaba escogida. Jesús estaba ya tenía un tiempo de nacimiento. Ya había un plan de salvación que fue preparándose. Es muy difícil. Si tú lo ves desde los ojos de la fe, se te va a hacer mucho más fácil entender. Muchísimo más fácil de entender. Aquí la bula nos los está diciendo. Déjame, la vuelvo a compartir para que te siga. Este documento papal, chicos, no es de una lectura, es de más de una lectura. ¿Sí? Mínimo 5 lecturas. Mínimo. Y estar subrayándolas. Yo de verdad quisiera estar en presencial en esta clase porque yo les daría las copias y íbamos subrayando, pero desgraciadamente yo les pido que las impriman y para la próxima clase ya ir subrayando o traerme las subrayadas. Sí, Janet. Sí, Janet, dime. Es que con la clase hoy parecería que podremos entender la profundidad de la Virgen María dentro del plan divino y ya sería como una profundidad igual que, bueno, no sé si igual que la de Cristo, pero pues sí ya planea desde mucho antes, ¿no? Es que sí, vimos en las clases pasadas los niveles de adoración, no, perdónenme. Ay, se me fue la palabra. Donde vimos la tría, hiperlulía, lulía, ¿no? Niveles de culto. De culto. Gracias, señora Martita, gracias. A veces traigo tantas cosas que se me va, pero bueno, niveles de culto. No está el nivel de Dios, nadie, porque llegamos a la adoratría. Nadie arriba de Dios, nadie al igual que Dios. De Dios para abajo. ¿Por qué? Por el primer mandamiento. A solamente tendrás un Dios, a Dios adorarás, etc. Pero por esta selección tan venerable, como lo pongo aquí en su radio, tan venerable, madre, a quien Dios Padre dispuso dar su único hijo, aquí está la segunda persona, por estos dones y porque está el Espíritu Santo, es una persona que supera a los santos y supera a los ángeles. Y como bien lo dice aquí el Papa arriba, ¿no? Aquí. Dispone suavemente todas las cosas, habiendo previsto desde toda la eternidad la ruina lamentabilísima del género humano. O sea, Dios, cuando viene el pecado de Adán y Eva, dice, ya. Y lo va a reconocer en Génesis 6, ¿no? Estoy seguro, me duele ver que en el corazón del ser humano existe el mal. Dios se va a lamentar muchísimo. O sea, ya lo había previsto, pero les di el chance y como que no funciona. Entonces ya su plan ya estaba caminando, ¿no? Y Sí. dice aquí, ¿no? Que había de provenir de la transgresión de Adán. Si nuestra perdición viene de la transgresión de Adán. Y habiendo decretado con plan misterioso, escondido desde la eternidad, llevar al cabo la primitiva obra de su misericordia. ¿Cuál es? La salvación del hombre. Con plan todavía más secreto por medio de la encarnación del Verbo. Tuvieron que pasar muchos años para releer el Antiguo Testamento y decir, oye, mira, aquí está el plan de la salvación, aquí está la Virgen María, aquí está anunciando al Hijo, aquí está. Tuvieron que pasar muchos siglos para darnos cuenta de este gran misterio de la salvación. Tanto que los judíos no aceptaron que Jesús era el Hijo de Dios. Es un plan muy secreto, muy secreto. Entonces, tendrían ustedes que volver a releer este texto. No una vez, 5 veces, mínimo 5 veces. ¿Vale? Entonces, aquí está el por qué, en el numeral 1, el por qué María es la Madre de Dios. Y ya Esa es la... Perdón.
Y luego en el número 2 ya viene el sensus fidei. Sentir de la iglesia, sensus fidei. Respecto a la concepción inmaculada. Me lo leen, subrayan y me sacan 2 ideas principales por cada numeral, no más. Por ejemplo, aquí dice, y por eso acostumbro a emplear en los oficios eclesiásticos en la Sagrada Liturgia aún las mismísimas palabras que emplean las Divinas Escrituras, tratado de la sabiduría increada y describiendo sus eternos orígenes. Me tienen que explicar eso. ¿Vale? Muy bien. Número 3, voy, Pati, voy. 4, etc. Nada más el número 2 o del 3 también. Toda la pues son 11. Son 19 puntos. Sí. Por cada punto me sacan 2 ideas. Y me dicen exactamente en qué numeral se declara la boda. ¿Y bajo qué palabras? Exactamente en qué numeral y bajo qué palabras se declara el dogma de la Inmaculada Concepción. Eso es. Tienen que saber leer. Aquí está, miren, el Padre se los puso ya. Declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y de consiguiente que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo Salvador y género humano. ¿En dónde está? En esta bula. Aquí, en el numeral 18 de la bula. Entonces, ustedes no ináis, van a una reunión eclesiástica, ¿ya? Y dicen, no, yo sé que en la Ineffabilis Deus numeral 19, ahí viene, de, ¡ay, caramba! ¿No? ¡Qué niña tan misteriosa! Eso es. Ineffabilis Deus. Muy bien, jóvenes. ¿Qué les pareció su clase? Muy interesante. Muy bien, muchas gracias, maestra. Ay, Susi, no sufra, Susi, no sufra. Todo va a estar bien. No sufra. Es que yo la puedo leer, yo creo que 10 veces y todavía me va a ser muy difícil porque para mí está muy difícil. Sí. Pero estoy tratando. Y bueno, a mí sí me quedó, lo que sí me queda muy claro es que, bueno, no se me tiene que... Yo entiendo muy bien lo de la concepción inmaculada de María y de que ella pues fue pensada, hecha por Dios mismo, pues desde siempre, desde el principio de los tiempos, desde siempre. Por eso ella, bueno, eso es lo que a mí me quedó claro, pero me encanta estar escuchando su explicación. Muchas gracias. Pero yo creo que sí tienen que estar capacitados, tienen que estar capacitados de rebatir. Ok, sí, es inmaculada, ¿por qué? Porque es madre de Dios, pero ¿por qué? Porque fue pensada desde el principio, pero ¿por qué? Exacto. Tienen que estar capacitados para el rebate. Sí. Para la crítica. Eso es básico. Y de eso se trata esta clase. Ustedes me pidieron documentos, ahí está el documento. Ahora leer. Porque para mí, sigo pasando diapositivas y las diapositivas se quedan. Ya me di cuenta, ¿no? Entonces, no. Tienen que hacer un esfuerzo. Es difícil la lectura de estos documentos, sí es muy difícil. Los estoy subiendo de nivel a un nivel ni siquiera, podríamos decir de licenciatura, teología. No, hombre, y es que las preguntas que sacas de todo lo que se está leyendo, la verdad yo lo leí ayer, lo saqué, lo estuve escribiendo y luego lo volví a leer y subrayé varias cosas, pero nunca yo me hice las preguntas que tú estás haciendo, sacando de ahí. Okay. Entonces sí es complicado, la verdad. Muy bien.
Entonces, una de las preguntas que me van a manejar es, ¿por qué María se considera inmaculada? ¿Por qué? En base al documento, me van a decir, mira, el Papa dice que es inmaculada por esto y esto y esto. ¿Por qué María se considera inmaculada? Por los dones del Espíritu Santo, porque está presente en la Trinidad, pero el numeral, por favor. Otra pregunta básica es, ¿en qué momento se hace la excátedra? Igual, el numeral. ¿En qué momento el Papa hace la excátedra? Y esa podría ser otra pregunta. ¿Esta bula viene de un concilio? Este dogma viene de un concilio, sí o no, ¿por qué? Eso, esa es otra pregunta de debate. Este dogma viene de un concilio, sí o no, ¿por qué? ¿Vale? Está padre, ¿no? Entonces estamos formando un grupo de retroalimentación. Muchísimo más arriba, normal, padrísimo. Centro Oratoriano, ¿le puede decir por favor al padre Quique que les imprima la bula y se las den, por favor? Sí, dígame, sí, por favor, pero lo antes posible. De todos modos, yo le voy a mandar un mensajito de texto, o tú, Brau, si me haces favor de mandarle un mensaje de texto al padre Quique, para que les imprima la bula y se las entreguen a los de Centro Oratoriano. Son 3 personas nada más. Muy bien, ahora bien. Tere, las ideas principales por cada uno de los capítulos, perdón, del numeral. Ajá. Del numeral, 2. Sí, son 2 por cada numeral, pero esas te las hago llegar también a tu correo. A mi mail, ajá, sí, por favor. Esa tarea la quiero para el lunes en la mañana, a más tardar, chicos. El lunes en la mañana, 2 ideas principales por numeral. A mi mail. Ahorita lo pongo en el WhatsApp. Muy bien, sí, bravo. ¿Otra cosa? ¿No? Ok. Por último, dígame. ¿Ves que nos dejaste, cuando nos mandaste la Constitución Apostólica, 3 preguntas? Los motivos del dogma, los fundamentos y la declaración. Exacto. Los motivos, me imagino que se encuentran establecidos en lo que nos leíste, ¿no? En el punto número 1 de María en los planes de Dios, pero los fundamentos a mí me costó mucho trabajo, no los encontré. Y bueno, pues la declaración ya está, ¿no? Fue el 8 de diciembre del 54, pero bueno, a ver si me ayudas a mí en cuanto a dónde encontrar los fundamentos. El dogma se encuentra en el numeral 18, ya lo vimos, ¿no? 18, 19. ¿Es lo que acabas de leer, lo que subrayó el padre? Ajá, lo que subrayó el padre. Excelente. Esos son los fundamentos del dogma. No, ese es el dogma. El dogma. El fundamento del dogma es que María fue pensada desde el instante en que Dios empezó a planear ese plan de salvación. María estaba pensada. Dios pensó que se iba a encarnar de un ser humano, ¿no? De una mujer. Entonces los motivos y los fundamentos vienen explícitos en el numeral número 1. Del 1 al 19. Del 1 al 19, Chele. Te tienes que chutar toda la bula. Sí, ya la leí toda, pero sí, los motivos, yo considero, ¿no? Que están explícitos aquí en el numeral número 1. Los motivos te los da la ex cátedra. Los motivos te los da la ex cátedra. Una cosa es el motivo y otra es el fundamento. El fundamento es donde yo me voy a basar para declarar este dogma. Lo tengo que sustentar. Pues aquí en la Constitución, ¿no? Apostólica. Exactamente. Okay. Sí. Eso fue lo que me costó trabajo encontrar, ¿no? Los fundamentos. Pero bueno, la volvería a leer 10 veces. Yo creo que si hacen sus 2 ideas por numeral. Igual de ahí lo encontramos, ¿verdad? Eso les va a dar mucha luz. Háganme sus 2 ideas por numeral y me las mandan a mi mail. Yo les pongo mi mail. Y bueno, eran 3 preguntas.
La número 4 era precisamente la que está diciendo Chile, es el fundamento del dogma, que definitivamente es el corazón de nuestro debate, el fundamento. ¿En qué me baso para llegar a este dogma? El fundamento del dogma. Son 4 preguntas muy sencillas. Ahorita las pongo en el WhatsApp. Le pido al centro oratoriano que por favor le pida al padre Quique que se las imprima y se las dé, para que no haya ningún problema. Sí, Tere, muchas gracias. Les doy las gracias a cada uno de ustedes.